Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición especial que venimos compartiendo ya desde la hora 19 y seguramente va a continuar hasta que se defina esta votación sobre el tema del debate de la legalización del aborto. Con mi querida compañera y amiga Gabriela Previtera, seguimos un buen rato. Nos volvemos a encontrar en una jornada especial como después esta. de tantas horas compartidas juntos. Claro que sí, y vamos a tener varias horas todavía por delante para compartir información que tenga y que no tenga que ver concretamente con esto, porque hoy en el Congreso, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, ha habido mucha actividad. Exacto. Pareciera que ya está más o menos encaminada esta sesión con algunas personas que estaban en la duda, que se habían abstenido en su momento y que ahora están definiendo el voto a favor, con lo cual pareciera que viene una luz verde para el aborto, pero eso se va a definir, claro está, a eso de las 4 y pico, 5 de la madrugada. Todo parece indicar que serían cerca de 5 horas, ahora un poquitito menos, lo que resta todavía de los oradores. Recordemos que de los 59 oradores tenían entre 10, 15 y algunos 25 minutos para hablar. Por lo tanto, entre las 3 y las 4 de la mañana sería el momento de la votación. Pero a lo largo de esta jornada veremos qué es lo que sucede. Estela Maris Olaya, de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, y Lucila Krexel, del Interbloque Federal, eran dos de las personas que se dudaba el voto y las dos hace algunos minutos se han definido a favor. Lo mismo Sergio Levi, del Frente de Todos de Salta, con lo cual allí hay 3 personas de las cuales se dudaba y ya se sabe que votan por el voto verde, el voto positivo en cuanto a la legalización del aborto, con lo cual en este momento la diferencia estaría aproximadamente en 4 votos a favor. Recordemos que él marca a estas 3 personas porque eran 6 aparentemente las personas que estaban indecisas. Todavía faltan 3 oradores que no se sabe si su voto ya está definido, si está indeciso todavía, si va a votar a favor o en contra, o si puede llegar a dejar entrever algo a la hora de su discurso. Y además hay que contar 2 ausencias ya prefijadas a la hora de votar que tienen que ver con el senador Carlos Saúl Menem, que está internado todavía, y también con José Alberón. Eran 2 votos celestes, con lo cual va a haber 2 votos menos en contra de la legalización del aborto con esas ausencias de Menem y de Alperovich. En este momento está hablando Guadalupe Tagliaferri, la oradora número 37 senadora de la capital. Podemos ir a ver lo que dice. Por supuesto, algunos de esos votos todavía indecisos. Vamos a compartir en minutos, en vivo, aquí sus discursos. Ahora veamos qué dice la senadora. Necesitamos información precisa y anticonceptivos gratuitos en cada salita de salud de este pueblo, de cada pueblo de la Argentina, para que en última instancia aquella mujer que así lo desee, libremente y sin imposición, pueda optar por la interrupción voluntaria del embarazo. Y me parece importante decir esto, ¿no? Opción, porque acá no estamos imponiéndole nada a nadie. Acá lo que estamos pidiendo es la interrupción voluntaria para aquellas mujeres que así lo necesiten. No estamos imponiendo nada. Venimos a luchar para que nos dejen de imponer a nosotras. El Estado debe acompañar a todas las mujeres, a las que desean ser madres y a las que no, sin juzgar y sin condenar, porque, insisto, no buscamos imponer modelos de absolutamente nada. Queremos romper los modelos que nos vienen imponiendo hace años. Permítame, casi finalizando, una reflexión, que es que, más allá del resultado de la votación de esta madrugada, todos los senadores y senadoras tenemos un desafío mañana mismo. Pudimos demostrar estas semanas que somos capaces de debatir con respeto. Pudimos construir puentes, pudimos dialogar, pudimos tener honestidad intelectual. La Argentina necesita eso. Mañana mismo tenemos que seguir trabajando de esa forma, como lo hicimos estas semanas, para entre todos juntos seguir construyendo los diálogos, los puentes, los consensos para que la Argentina se ponga de pie y siga adelante. Por último, señora presidenta, tenemos la posibilidad de decidir qué nación queremos seguir construyendo. Una que mira al pasado, donde las mujeres somos negadas como sujetos de autonomía, o una sociedad que quiera trabajar sobre la igualdad real de derechos y oportunidades para todos sus habitantes, sin importar su género. No quiero finalizar sin antes reconocer y agradecer profundamente la lucha de millones de mujeres durante muchos años, cuando además era mucho más difícil luchar. Ellas hacen que yo hoy esté sentada acá en esta banca, pudiendo defender en cada una de las sesiones mi voz y mi convicción. Sin ellas, ninguna de nosotras podríamos estar acá hoy debatiendo. Pero además,
Ellas han luchado con un solo objetivo: la igualdad real de oportunidades para absolutamente todas las mujeres, sin distinción de partido político, sin distinción de dónde viven, sin distinción de clase social. Este debate es para todas las mujeres. Aprobarse esta ley, como decía, si finalmente se aprueba, no va a ser de ningún proyecto político, no va a ser de nadie en especial, va a ser de todos nosotros y todas nosotras que luchamos para que esto sea así. Porque la única bandera cuando hablamos de derechos de las mujeres es esa, la de los derechos de las mujeres. Esta ley, de aprobarse, es para todas. Por ellas, por nosotras y por todas las que vienen, voy a acompañar muy orgullosa el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra ahora la senadora María Inés Pilati Vergara. Y allí pasaba Guadalupe Tagliaferri, de alguna manera ya adelantando que su voto va a ser positivo. Recordemos que en 2019 era compañera de fórmula de Lustó en ese momento, y Martín Lustó había pedido que su compañera de fórmula también sea pañuelo verde. Por lo tanto, antes de ya adelantar en su discurso, todo hacía prever que esta vez iba a votar. Otra vez, insistimos, si era pañuelo verde antes, iba a apoyar este proyecto de ley. Bien, en unos minutos va a hablar Juan Carlos Marino, radical pampeano, que dejó algunas dudas en los últimos días sobre su voto. Se presumía que era un voto celeste, pero había algunas dudas, así que vamos a prestar atención también a cuando hable y cuando vote. Recordemos que mientras tanto se estuvo desarrollando otra sesión muy importante en la Cámara de Diputados. Allí fue aprobada la movilidad jubilatoria, la nueva movilidad jubilatoria, con 132 votos a favor después de un arduo debate que también estuvimos siguiendo en vivo aquí en la televisión pública. Claro que sí. Y los móviles están desplegados por todos lados, porque recién lo veíamos en la pantalla, también estamos fuera de lo que sucede dentro del Congreso, tanto con aquellas personas que están en contra de este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, como aquellas que están a favor de que se legalice el aborto. Y en minutos más estaremos, por supuesto, hablando con ellos. Con una movilización que no solo tiene gente de la capital federal y de Gran Buenos Aires, sino que para los dos colectivos han viajado representantes de muy diversas provincias de todo el país y que están allí en la Plaza del Congreso, por supuesto, como siempre en estos casos, con amplias medidas de seguridad que tienen vallas y tienen muy separados al colectivo verde del colectivo celeste. Y que han pasado muchísimas horas, porque más allá de que desde las 14, aquellas del colectivo del aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina habían dispuesto a hacer vigilias de ese momento, tanto pañuelos celestes como pañuelos verdes están haciendo vigilia desde anoche. Exacto. Para tratar de conseguir lugares estratégicos en algunos casos para estar cerca de lo que suceda, o incluso las pantallas que están en la parte de afuera, en las inmediaciones del Congreso, para que todos vayan siguiendo lo que pasa casi senador a senador. Pantallas a través de las cuales han seguido con mucha atención justamente los discursos de aquellas personas básicamente que estaban en duda. Y, por ejemplo, los verdes han celebrado estas dos o tres personas, estos dos o tres senadores que se definieron y dijeron que van a votar a favor en los últimos minutos. Por otra parte, también estuvimos siguiendo lo que ocurrió durante todo el día, que ha sido un día de intenso calor, como decía Gaby. Pasar muchas horas, pero con 33 grados y con un sol radiante. La verdad es que ha sido complicado para miles de personas. Sí, jornada maratónica y agobiante en cuanto al calor. De hecho, a lo largo de la tarde, tanto Gabriel Gamarra como Alejandra Corrales, cuando dialogaban con las diferentes personas, que hacía horas y horas que estaban allí presenciando lo que sucedía, fundamentalmente con este debate del Senado, a todos se les preguntaba si habían llevado algo para hidratarse, ropa clara, si pensaban quedarse toda la noche, si se habían llevado, por ejemplo, una silla para poder sentarse, algo que a través de las redes sociales todas las personas que se estaban autoconvocando hablaban de llevar, aunque sea un banquito, una reposera. Ya estaremos mirando lo que sucede afuera. Ustedes ven en nuestra pantalla, por un lado, lo que sucede en la actividad en el Senado y por otro, lo que sucede también en diputados, porque están sesionando las dos cámaras en este momento e iremos tocando con cada uno de los puntos. Exactamente. En diputados, recordemos, ya fue aprobada en general la movilidad jubilatoria. Hay votación en particular, encendidas discusiones como se ve a través de la Cámara. Y también entonces vamos a estar siguiendo algún detalle de lo que ocurra en la Cámara Baja. Pero podemos ir al recinto, podemos ir al Senado para saber qué continúa siendo María Inés Pilati Vergara, la senadora que hace uso de la palabra. Fundamentalista de militar en contra de la legalización del aborto que tuvieron ciertos sectores de la sociedad, han dramatizado demasiado el tema. Y por eso mismo yo creo que hoy tenemos que desdramatizar el aborto y tenemos que desromantizar la maternidad.
Porque si bien es cierto, ser madre es una de las mejores maravillas que nos pueden pasar en la vida, también es cierto que debe ser una decisión nuestra. También es cierto que debemos elegir cuándo, cómo y con quién maternar. No se puede aceptar bajo ningún punto de vista en el siglo XXI que tengan que ser los poderes fácticos o los poderes de las iglesias católicas o evangélicas, el patriarcado, el neoliberalismo o como quieran llamarlos, los que nos tengan que decir cómo, cuándo y con quién. Demasiada fuerte, demasiada convicción, demasiada fuerza tuvieron la lucha de decenas, de centenas de colectivos feministas en todos estos años, como para que nosotros hoy no podamos hacerle entender a la sociedad de qué estamos hablando. Y de lo que estamos hablando es esto, de poner justicia en una situación donde no la hay. Ni siquiera estoy hablando que sea solo una cuestión de salud pública, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de igualar ante las mismas situaciones diferente tratamiento según la mujer tenga recursos económicos como para hacerse un aborto seguro o no los tenga. Me impresionó sobremanera la intervención de Anita Almirón, de la senadora Anita Almirón, porque al desarrollar y al visibilizar la situación de provincias como Corrientes, provincias del nordeste, del norte argentino, lo ha hecho con una sinceridad y con una crudeza que creo que nos debe doler, nos debe haber dolido absolutamente a todos. Y también la intervención del senador Matías Rodríguez, porque, a ver, yo hice un punteo de ciertos aspectos a los que se han referido senadores, senadoras y diputados, porque también los he escuchado, como falsas afirmaciones, porque como muy sueltos de cuerpo, muchos manifiestan que el aborto se puede evitar perfectamente, porque hoy están al alcance de todos los métodos anticonceptivos y la información como para cuidarse si así lo desean, si fueran responsables. Y todos sabemos, a no ser que alguien viva en alguna provincia de fantasía, que no es cierto que en nuestros centros de salud o en nuestros hospitales públicos haya profilácticos para quienes lo van a solicitar, ni hablar de que haya un DIU, ni hablar de la posibilidad de que acepten hacerles unas ligaduras de trompa a quien lo solicita para no quedar embarazado, tal vez después de haber tenido muchos niños a quienes ya ni siquiera les puede asegurar 2 platos de comida por día. También hay mucha hipocresía en esto, porque, insisto, todos sabemos que el aborto se practicó, se practica y se va a seguir practicando, nos guste más o nos guste menos. Y que con la misma vehemencia con la que muchos se rasgan las vestiduras por la vida potencial del embrión, con esa misma vehemencia, cuando se le da la posibilidad a algún embrión de nacer y a los 14 años les arrebata el celular en la calle, no dudan en pedir poco menos que la pena de muerte. Nosotros defendemos la vida siempre, en todo momento y en toda su extensión. Y esto también tiene que ver, este extremo al que hacía referencia, con la hipocresía que rodea el caso que estamos tratando. Algún senador opinó públicamente que él iba a votar en contra porque este era un debate que no estaba saldado en la sociedad. Yo le pregunto, ¿qué debate está saldado en la sociedad? Un senador de la Nación viene a decir que no va a votar positivamente porque es un debate que no está saldado. Cuando en este Senado, últimamente y a menudo, debatimos verdaderas estupideces, como si aplicamos el reglamento o no, como si las sesiones tienen que ser virtuales o tienen que ser presenciales. Si discutimos esas pavadas, si debatimos esas pequeñeces, imagínense usted si no vamos a debatir la legalización del aborto. Claro que no está saldada. Muchísimos temas en nuestra sociedad no están saldados y este es uno de ellos. Otros manifiestan que no es la oportunidad. ¿Cuándo es la oportunidad? No es la oportunidad porque son hombres, porque no tienen la responsabilidad de parir, porque no tienen la responsabilidad de criar los hijos, porque no tienen la responsabilidad del peso que significa traer una vida al mundo y poder mantenerla con dignidad durante toda su trayectoria. Decía, alguien también manifestó,
como descalificando, digamos, las estadísticas que se dieron a conocer en relación de que serían entre 400.000 y 500.000 los abortos que se practican por año en la República Argentina, diciendo es una barbaridad. Esa cifra está magnificada 27 veces. ¿Sabe qué? Me hacía acordar a los mismos que decían no fueron 30.000. Como si 500.000, 400.000, 200.000 o 10.000 cambiara la cuestión. La vida de una sola mujer merece nuestro respeto, nuestra consideración y nuestro deber de legislar. Otro senador hablaba de que el gran ausente en esta ley, en este debate, era el padre del niño. Ah, mira vos, el padre del niño. El padre del niño que en la mayoría de las veces desaparece y bien toma conocimiento de la noticia de que la mujer está embarazada. O en el mejor de los casos, cuando alguien le comunica que quedó embarazada y como para quedar bien en la ocasión, lo mejor que te pueden decir es, bueno, mi amor, hacemos lo que vos decidas. Y sí, claro, lo que vos decidas, porque yo después voy a ver si lo reconozco o no. Después yo voy a ver si le paso alimentos o no le paso alimentos. Después voy a ver si en algún momento me dedico a educarlo, a formarlo, a cuidarlo. Mire, señora presidenta, de 117 votos negativos que hubo en diputados, 72 fueron de hombres. Hombres, varones, que en este tema son convidados de piedra. Yo no quiero darle la palabra a nadie ni faltarle el respeto a quien piensa distinto. Pero, a ver, este es un tema donde somos las mujeres las que ponemos el cuerpo y la responsabilidad. Cuando la naturaleza o la ciencia pueda hacer parir a los varones, cuando los varones me demuestren que cuidan, forman a sus hijos en la misma proporción que lo hacemos las mujeres, cuando los varones me demuestren que bajan escandalosamente los miles de expedientes por demandas de alimentos en nuestros juzgados de familias, cuando baje la cantidad de demandas por reconocimiento de paternidad en nuestros juzgados de familia, cuando estadísticamente me demuestren que hay más vasectomías que ligaduras de trompa, tal vez pueda reconocerles un mínimo de autoridad moral como para opinar sobre el tema. Pero mientras tanto, y como dijo el senador Matías Rodríguez, les pido a aquellos que no tienen la capacidad y la sinceridad intelectual como para entender de qué estamos hablando, si no están decididos a votar a favor, que por favor, por lo menos se abstengan de hacerlo. Y para terminar, porque me está haciendo redondear, quiero decirle que quiero dedicar mi voto afirmativo, como lo hice hace 2 años, primero a mis hijos, después a todas las mujeres que han levantado esta bandera de lucha, que han marcado agenda y que la van a seguir marcando como una pelea más contra el patriarcado, contra los dogmas impuestos, contra los mandatos perimidos. Y que me viene a la mente la palabra de hace 2 años en las exposiciones de Juana Garay, una adolescente del Colegio Nacional de Buenos Aires, que mirándonos a los ojos y haciéndome sentir particularmente una dinosauria, nos dijo, las sociedades cambian, evolucionan, cambian en 100 años, cambian en 50, y esta sociedad para la que ustedes hoy tienen que legislar no es la sociedad donde se criaron y donde se formaron ustedes. Ustedes están legislando y deben legislar para nosotras. Entonces, por mis hijos, por las mujeres, por los colectivos feministas que la vienen luchando con tanta fuerza y hace tanto tiempo, por las pibas, por los pibes que hoy están en todas las plazas de nuestras ciudades capitales, en todas las plazas de las ciudades de nuestro país, y por las no tan pibas, y lo hago agradeciendo en la persona de Nelly Mijersky y de Dora Barrancos, de todas estas pibas, no tan pibas, que nunca dudaron que tenían que levantar estas banderas contra la opresión, contra los mandatos impuestos, contra los dogmas y a favor de la libertad, de la autonomía, de la decisión y del respeto a la decisión de las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra ahora el senador Alfredo De Angeli.
Gracias, presidente. Bien, está Alfredo De Angeli entonces, comenzando después de la senadora Pilati Vergara, la senadora del Chaco, que, como sus antecedentes lo indicaban, iba a votar a favor y lo acaba de confirmar. Si uno mira la lista de oradores, hay dos personas que se han salteado a la hora de hablar la senadora Pilati, y estamos hablando de Marino y de Cuéllar, dos personas cuyos votos son claves para terminar de ver cómo viene la tendencia, si sigue sumándose votos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, lo cual ya a esta altura y a priori, insistimos, falta la votación, a raíz de lo que van diciendo, parece ya ser ley, hay que aguardar algunas horas más, pero esas dos personas que tenían que ser el puesto 38 y 39 a la hora de dar su discurso, no estaban presentes, o por lo menos, mejor dicho, no es que no estaban presentes, no sabemos si están presentes o no, pero no son los oradores y sigue la lista ahora con De Angeli. Exactamente, veremos si es que se abstienen, que directamente no van, en este caso que están ausentes. ¿Se hablarán después? Sí, van a hablar después. Por el momento eran dos de los discursos que estábamos esperando para esta hora, así que estaremos atentos cuando termine De Angeli, que tiene un voto ya más previsible. Claro. Vamos a seguir, por supuesto, de cerca todo lo que sucede adentro y afuera también, porque en este momento, como decíamos, está bien diferenciado y bien separado con la seguridad para que no haya ningún tipo de desmán ni de disturbios, como hubo en la previa de lo que fue el debate en diputados. Tanto los pañuelos verdes como pañuelos celestes, en minutos más con nuestros móviles estaremos viendo qué sucede en las calles. A medianoche, como siempre, tendremos un resumen a manera de noticiero más breve, pero con todas las principales informaciones del día. Vamos a escuchar ahora lo que dice De Angeli allí en el recinto de la Cámara Alta. Que hay vida a partir de la concepción. También aprovecho para decirle a mis pares de Entre Ríos que en la Constitución de Entre Ríos, en el artículo 16, también está escrito en nuestra Constitución provincial que se conta la vida a partir de la concepción. Fue una exposición donde había pluralidad de voces, pero ninguno de otros expositores pudieron dar vuelta la posición que la vida se cuenta a partir de la concepción. Ninguno. También hay senadores acá de este recinto, saben mucho de la Constitución y no los escuché hacerle una pregunta a estos tres hombres nombrados como Barra, como Toller o como a otros, que por qué era inconstitucional. Sin duda acá hicieron exposiciones quisiendo disfrazar que sí, que es constitucional este proyecto. Entonces esto me lleva a decir, no puedo votar esto, porque cuando vinimos acá a jurar, en el caso mío a fin del 2013 y a fin del 2019, yo juré por la Constitución de respetarla y cuidarla. Y esto estamos tratando un proyecto que es inconstitucional. Quiere decir que no estoy respetando a la Constitución ni tampoco cuidándola. Pero pasando a otros expositores, tuvo la expositora del Uruguay y una expositora de México. De México la doctora Vázquez, la de Uruguay no recuerdo bien. Y hablaron. En el Uruguay se despenalizó, pero no resolvió el problema de la mortalidad materna. No lo resolvieron. Siguen con ese mismo problema. Y la doctora Vázquez de México dijo que hace 13 años que se despenalizó y sin embargo aumentó en comparación de otros estados que todavía está penalizado el aborto. Quiere decir que esta ley que se está votando acá o que se está tratando no va a resolver el problema. ¿Y saben cuál es? Yo creo que el problema es acá de políticas públicas. Pero el gobierno hasta ahora tomó otro camino, porque también escuché a otra expositora, Evelyn Rodríguez, tiene una red de Provida, tenía un 0800, lo siguen teniendo, que en una época estaba subvencionado ese 0800 por el gobierno nacional, pues se lo sacaron a la subvención. Felizmente hay gente muy solidaria y siguen. Y ese es lo que tiene que hacer el Estado Nacional, acompañando a ese ser gestante, acompañándolo, ayudándolo en ese momento tan crítico. No va a resolver el problema si no están acompañados con políticas públicas. Entonces, yo digo, después otro tema, la objeción de conciencia.
Estamos despenalizando el ser gestante, pero estamos penalizando a otro. A la ginecóloga, al ginecólogo, a los tetras, al enfermero o a la enfermera profesional. Una joven va a hacerse un aborto a una institución donde hay objeción de conciencia, se niegan y resulta que terminan, hasta el título pueden perder esos profesionales en esta ley. Y vuelvo a lo que decía el doctor Menem, es una ley, y que sentí vergüenza ajena cuando dijo muy pobre legislativamente, muy pobre, porque está despenalizando al ser gestante y penalizando a los profesionales que están con objeción de conciencia. Y también dijo el doctor Menem que es una aberración institucional esta ley. Por eso, en este caso, yo creo que tenía que haber mucho más debate. No podemos, yo en el caso mío no puedo votar esta ley, porque voy a ser cómplice de penalizar a personas inocentes, como médicos, como enfermeros, como profesionales de la salud. Tengo que honrar mi juramento, por eso voy a votar en contra. Pero también debo decir que no es oportuno este proyecto, porque no es el momento por todo lo que nos pasó a los argentinos en este 2020 con el tema del COVID. Sin duda tendríamos que estar ocupándonos de otras cosas. ¿Cómo resolvemos la pobreza? ¿Cómo resolvemos el empleo? No, estamos acá. Pero aparte se hizo con mucha picardía. Y pueden coincidir conmigo o no, pero para mí es una cortina de humo, porque acá muy cerquita, a pocos metros de acá, en la Cámara de Diputados, se le está haciendo el saqueo más grande a los jubilados. Pero están todas las cámaras de televisión, aborto sí, aborto no. Y se está pasando un elefante por adelante nuestro. Y mañana y hoy es el tema del aborto, nada más. Así que, para respetar y cuidar la Constitución, por lo que juré honrar mi juramento, yo voy a votar en contra de este proyecto. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador De Angeli. Tiene ahora la palabra la senadora Gladys González. Bien, ahí estaba entonces el consabido voto negativo de Angeli. Ahora viene Gladys González. Siguen sin aparecer los dos senadores que quedaron allí en el camino. Exactamente. Y el orden que se está manteniendo ahora en estos últimos 3 oradores es el que estaba pautado. Falta, veremos, en minutos más sabremos si están presentes, si no están presentes en el recinto virtualmente o si van a mantenerse ausentes. Esperaremos un rato más. Sí, estamos hablando de Cuader y de Marino. Recordemos, dos senadores que en principio se suponía que iban a votar por la negativa. Eran votos celestes, con lo cual la diferencia, si son ausentes, podría ser mayor aún de la que veníamos previendo. Recordemos que ausentes hay 2 personas concretas, confirmadas, que tienen que ver con Carlos Saúl Menem, que está internado, y también con José Alperovich, con licencia. Veremos qué sucede. Hay que esperar, es larga todavía la noche y la cantidad de oradores que restan hasta que se pueda llegar a votar se estima entre las 3:30 y las 4:30 de la madrugada. Exacto. Para quienes se sumaron en los últimos minutos, le contamos que hace una hora, 40 y pico minutos, hubo 3 de los senadores y senadoras que tenían el voto en duda y que han expuesto y que han anunciado que votarán por el sí, por el apoyo a la legalización del aborto, que son Esther Amalis Olaya, radical de Entre Ríos, también Lucía Crexel del Movimiento Popular Neuquino y Sergio Levi del Frente de Todos de Salta, con lo cual prácticamente quedó definida la votación con esas 3 personas, pero si además hay ausentes, entre los que se suponía que van a votar por el celeste, esa diferencia puede ser mayor cuando a las 4 y pico, 5 de la madrugada se llegue a la votación. Vamos a escuchar lo que dice en este momento Gladys González, que se cree que podría llegar a ser una de las que voté a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Crecí con el precepto de que debía llegar virgen al matrimonio y de que el sexo era fundamentalmente para procrear. No recibí educación sexual en la escuela. En mi caso tuve la suerte de tener una familia que me acompañó
en todas las etapas de mi desarrollo. El 8 de agosto del 2018 estaba en esta misma banca dando este mismo debate. Un debate histórico, por cierto, antecedente determinante para que hoy estemos aquí otra vez a punto de sancionar esta ley. Un debate muy difícil para mí, para una persona con esta historia religiosa que acabo de mencionarles. Hoy podría repetir todas y cada una de las palabras que dije en aquella ocasión. Podría hacerlo porque nada ha cambiado, porque nuestras mujeres pobres siguen muriendo por abortos clandestinos. Y a pesar de todos los programas que fortalecimos y especialmente la implementación del Plan de Prevención de Embarazos No Intencionales en la Adolescencia, el Estado aún no logra llegar antes. No logra prevenir y salvar las dos vidas. Porque como dije en aquella oportunidad, se trata de políticas de largo plazo. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, hacía y hace falta esta ley que le abra las puertas del sistema de salud a todas las mujeres. Como dije, nada ha cambiado, salvo mi vivencia personal, que si me permiten, quisiese compartir con ustedes. El 8 de agosto del 2018 estaba embarazada de 9 semanas de mi cuarto embarazo. Tengo 3 hijos y deseaba tener un cuarto hijo con todo mi corazón. Antes, durante y después de aquel debate, todos, no solo yo, recibimos insultos, amenazas. En mi caso personal fueron tan explícitas que tuve que denunciarlas y cambiar mi número telefónico. A la par de ello, recibí mensajes muy dolorosos de algunos de mis hermanos cristianos, diciendo que rezaban para que me vaya al infierno y que Dios me iba a castigar. El 10 de agosto del 2018, 2 días después de aquella votación, perdí mi embarazo. Y por un instante pensé que Dios me había castigado por haber votado a favor de la legalización del aborto. Con mucho dolor me refugié en la oración y entendí no solo que mi pérdida se debía a que tenía 45 años y mis óvulos eran demasiado débiles para volver a concebir, sino que entendí fundamentalmente que el Dios en el que creo no es un Dios que castiga, es un Dios que ama. Es un Dios que es amor, que es compasión, que es esperanza. ¿Ustedes realmente creen que es cristiano condenar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo? Yo no lo creo. Y no quiero hacerlo. No quiero criminalizar a las mujeres que siempre están desesperadas, llenas de dudas y de tristeza cada vez que hay una mujer que decide interrumpir un embarazo. Hoy quiero preguntarle a mi iglesia, ¿no será hora de que hagamos una autocrítica? ¿No será hora de que nos preguntemos por qué tardamos tanto en entender la necesidad y la importancia de la educación sexual? ¿No será hora de preguntarnos por qué nuestras mujeres católicas abortan? ¿No será hora de mirarnos hacia adentro y de preguntarnos qué estamos haciendo mal? Que el mundo se aleja cada vez más de nuestra fe y elige otras espiritualidades. ¿Por qué queremos imponer por ley algo que no pudimos hacer con nuestras propias enseñanzas religiosas? ¿Por qué queremos imponer castigo y criminalizar con la vara de nuestra religión cuando no pudimos hacerlo con nuestra fe y nuestra oración para nuestros propios fieles? De ninguna manera podemos
querer imponer nuestra moralidad católica a todo el pueblo argentino. Y mucho menos podemos querer hacerlo cuando hemos fallado con nuestro propio precepto. Hemos fallado. A pesar de nuestra fe, a pesar de nuestra oración, a pesar de nuestra doctrina, hemos fallado porque hemos llegado tarde en entender la importancia de la educación sexual. Hemos fallado porque hemos llegado tarde en entender la importancia del acceso al uso de los anticonceptivos. Hemos fallado porque no logramos salvar la vida de ninguna mujer y no logramos salvar ninguna vida. Hemos fallado porque, seamos sinceros, todavía parte de nuestra Iglesia Católica se opone a la educación sexual y se opone al uso de los anticonceptivos para todos los argentinos. A los que se oponen todavía les gana la mirada del castigo y la culpa. Del castigo y la culpa en vez del amor y la compasión. Señora Presidenta, el castigo y la culpa solo traen más dolor y más muerte. Así como entendí que el Dios en el que creo ama y no castiga, y como entendí que como iglesia he fallado, también entendí con más convicción que nunca que aquella vez en el 2018 y esta vez no estoy en el púlpito de mi iglesia hablándole a mis hermanos cristianos. Estoy en la banca del Senado de la Nación hablándole al pueblo argentino. Entendí que fui elegida para representar a todos los habitantes de mi provincia de Buenos Aires, a los católicos, a los judíos, a los evangelistas, a los no creyentes, a todos. Señora Presidenta, ¿podría querer imponer que no se cumpla con el artículo 86 del Código Penal y que ante las violaciones el aborto sea punible? ¿Podría querer imponer que no podamos divorciarnos? ¿Podría querer imponer que no se imparta la educación sexual en las escuelas? ¿Podría querer prohibir los anticonceptivos? ¿Podría querer que las mujeres que no lleguen virgen al matrimonio tengan algún tipo de castigo? ¿Podría querer impedir o prohibir la fecundación asistida en el nombre de la voluntad de Dios? Podría querer hacerlo, pero sería imponer mi moralidad a una población libre de creer en cualquier credo o de no creer en ninguno, que tiene derecho a un Estado que le garantice el goce de su plena libertad para decidir. Aún así, la ley que estamos discutiendo, la ley que estamos votando, tiene sus limitantes en el consenso de lo que nuestra necesidad toda acepta, tolera y elige para sí misma. Señores senadores y senadoras, estamos acá para sancionar leyes que garanticen el acceso a los derechos humanos, donde el Estado tenga un sistema de salud que proteja a las mujeres vulnerables de manera equitativa, donde la vida no sea un privilegio de las que pueden pagar y la muerte la condena por ser pobres, porque de eso se trata. Se trata de la desigualdad, se trata de desigualdad y de hipocresía. Yo pude elegir para mí. Mis hijas pueden hacerlo para ellas, porque podemos decidir libremente, porque recibimos educación y formación, pero lamentablemente la mayoría en este país no tuvo ni tiene las mismas oportunidades. ¿Ustedes quieren criminalizar cuando es nuestra culpa no haber llegado a tiempo? Debemos hacernos cargo como Estado que llega tarde, como iglesia que llega tarde. Asumamos nosotros la responsabilidad. Demos una respuesta no desde el castigo, sino desde la compasión y el amor. En vez de puertas cerradas, puertas abiertas. Para que no muera una sola mujer más. Para poder tener una oportunidad de salvar las dos vidas. Mi convicción es que desde el Estado tenemos una oportunidad. Una oportunidad si abrazamos, si escuchamos, si comprendemos, si acompañamos, si garantizamos derechos, si educamos, si formamos, si gobernamos honestamente con equidad real. Como católica, desde nuestro lado, desde nuestra religión, tenemos la libertad de seguir rezando, de seguir creyendo, de reflexionar profundamente acerca de lo que hicimos mal, de seguir intentando cumplir con los preceptos de nuestra iglesia. Nadie nos lo impide, es nuestro derecho. Puede que a algunos no les guste lo que deciden hacer los otros, pero garantizar su libertad es también garantizar la libertad nuestra de practicar la religión que queramos. Como prevé esta ley, también de
ser objetor de conciencia y de elegir no abortar. Ahora basta. Ahora el Estado debe hacerse cargo y evitar que las mujeres mueran y tratar de salvar las 2 vidas, porque hay algo de lo que estoy segura. El aborto clandestino es un negocio y a ese negocio apenas le interesa salvar una vida. Yo vuelvo a hacerme cargo. No voy a mirar para otro lado. Me quiero hacer cargo. La clandestinidad mata, no salva ninguna vida. Está comprobado, como está comprobado que esta ley no obliga a nadie a abortar. No estoy dispuesta a seguir cerrándole las puertas del sistema de salud a ninguna mujer. El Dios en el que creo es sinónimo de amor y compasión, nunca de culpa y castigo. El Estado que quiero, del que formo parte y del que soy responsable, debe responder no con el Código Penal, sino con un sistema de salud equitativo, de puertas abiertas, con amor y compasión. Solo así tendremos una oportunidad de salvar las 2 vidas. Que sea ley. Gracias. Bien, ahí estaba el final del discurso de Gladys González, uno de los discursos seguramente que más va a generar repercusiones, sí, ¿no? Sin lugar a dudas, de los mejores discursos a la hora de manifestar por qué estaba a favor de esta legalización del aborto. Hubo discursos también en contra, pero lo cierto es que de los discursos que estuvieron a favor, probablemente fue uno de los más memorables de la jornada. Con toda su experiencia y contando con mucho su énfasis. experiencia fundamentalmente.